Capítulo 3. Los años peronistas. Conflictos políticos y democratización del bienestar. Por la UNAG. Presentación. El período considerado en este capítulo se inicia en 1943 con la irrupción de un golpe de Estado y se cierra en 1955 con una nueva intervención militar. Durante los años que corren entre una fecha y otra, la sociedad, la economía y la política se transformaron profunda y decisivamente a partir de la emergencia del peronismo. En 1943, en un clima político atravesado por conflictos e incertidumbre, la intervención militar puso fin al gobierno conservador de Ramón Castillo y nombró a generales del ejército a cargo del Ejecutivo Nacional. Los partidos políticos habían recibido con expectativa favorable el golpe y esperaban que el nuevo gobierno militar convocara prontamente a elecciones. Sin embargo, eso ocurrió recién 2 años después. La realización de esas elecciones, no obstante, era resultado de los procesos vinculados con la emergencia de un movimiento social y político de trabajadores y con la consolidación de la figura de Juan Domingo Perón. Entre 1943 y 1946, Perón, que era miembro del gobierno asumido luego del golpe, construyó un vínculo clave con los sindicatos. Abandonó la estrategia represiva aplicada hasta ese momento para con los obreros y, por el contrario, promovió una serie de leyes y acuerdos que mejoraban las condiciones sociales y laborales de los trabajadores. Ese vínculo se fue consolidando y fue la base para la organización de un movimiento social y político que hizo de Perón su líder y de las ideas impulsadas por él, su ideología y su proyecto político. Por eso, cuando a mediados de 1945 Perón fue desplazado del gobierno y luego detenido, decenas de miles de trabajadores se movilizaron hasta la Plaza de Mayo para pedir su liberación. Ese acontecimiento ocurrió el 17 de octubre de 1945. La plaza clamaba por Perón como un modo de manifestar la defensa de las medidas y derechos que éste había impulsado. Esa multitudinaria manifestación, sumada a las críticas que ya recibía el gobierno militar por parte de los partidos políticos, obligaron a establecer el llamado a elecciones. La campaña se organizó rápidamente y en febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano se impuso a la de la Unión Democrática, una agrupación de todas las expresiones partidarias que se oponían a Perón y a su política. Perón gobernó entre 1946 y 1952. La reforma constitucional de 1949 habilitó su reelección, y en noviembre de 1951 ganó las elecciones con el 62% de los votos. Fue presidente de la Nación hasta 1955, cuando otro golpe de Estado interrumpió su mandato. Aun siendo poco más de una década, la experiencia social y política de los años que van desde 1943 hasta 1955 constituye un hito de la historia argentina en varios sentidos. El escenario político se articuló a partir de nuevos actores y nuevos conflictos. Ya no se trataba de la oposición entre radicales y conservadores, sino entre peronistas y antiperonistas. Esta oposición, además, se construía a partir de ideas y principios distintos, pero también apelaba a identidades de clase opuestas. De igual modo, fue durante estos años que el movimiento obrero tuvo un papel fundamental como un actor político a través de sus sindicatos. Como respuesta a las demandas de estas organizaciones y por propia iniciativa del Estado, muchas y diversas medidas permitieron una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores que permiten hablar de una democratización del bienestar social. La intervención de Eva Perón fue sustancial en el logro de las conquistas obreras y en la protección de mujeres y niños desvalidos a través del quehacer de la Fundación Eva Perón. Durante los años en que Perón gobernó la Argentina, los conflictos políticos siguieron estando y se volvieron cada vez más virulentos hacia el final del periodo. El gobierno intentaba controlar a las voces disidentes y evitar todo tipo de críticas, frente a lo cual se fue configurando todo un arco opositor.
que incluía actores tan distintos como el Partido Comunista y la Iglesia. Por ejemplo, que en nombre de la democracia y la libertad se oponía a las políticas sociales y económicas impulsadas por el peronismo. Estas tensiones desembocaron en el golpe de Estado de 1955. El derrocamiento del gobierno peronista no fue sino el inicio de una nueva etapa en que esa misma experiencia se convertía en bandera y motor de la resistencia y la oposición a los gobiernos militares y democráticos que se sucedieron a partir de ese momento. Este capítulo recorre los años que van desde 1943 hasta 1955 y pone foco en algunos de los aspectos sociales, políticos y económicos de la experiencia peronista. La organización del capítulo retoma la cronología del periodo y diferencia tres etapas: la intervención y constitución de un gobierno militar entre 1943 y 1946, la primera presidencia de Perón entre 1946 y 1952 y la segunda presidencia de Perón entre 1952 y 1955. Incluye luego un último apartado en el que se focalizan algunas de las políticas del peronismo vinculadas a la democratización del bienestar, desarrolladas a lo largo de todo el periodo. Uno. La emergencia del peronismo. 1943-1946. Nuevo golpe militar, nuevo gobierno militar. El 4 de junio de 1943, una intervención militar derrocó el gobierno conservador de Castillo. Desde hacía meses se vivía un clima de extrema tensión e incertidumbre. Las críticas al gobierno eran cada vez más fuertes, en tanto la manipulación, el fraude electoral y la violencia política se extendían. De cara a la realización de las próximas elecciones, por otro lado, se sabía que el candidato oficialista sería Robustiano Patrón Costas, un dirigente conservador abierto partidario del fraude y del abandono de la neutralidad. Robustino Patrón Costas era un productor azucarero perteneciente a una aristocrática familia provinciana. Su posición en relación con la guerra a favor de los aliados y la posibilidad de que abandonase la neutralidad generaban malestar entre sectores militares favorables al eje. En ese contexto, los partidarios opositores al gobierno no conseguían articular una posición conjunta ni una salida legítima que permitiera cambiar la situación, y eso mismo los fue acercando de manera más o menos explícita a los sectores militares. Por eso, para muchos dirigentes, el único modo de encauzar la vida política del país hacia un sistema electoral transparente era apostar por una intervención militar que terminara con el gobierno de Castillo. Por otro lado, el propio presidente estaba enfrentado con parte de los oficiales, así es que cuando, por razones diversas, decidió echar a quien era su ministro de guerra, el general Pedro Ramírez, el ejército rápidamente se posicionó en contra del presidente. Las razones del golpe entonces se entremezclan: el rechazo al fraude, el reclamo de un cambio político, el problema del neutralismo, el enfrentamiento de Castillo con Ramírez y la importancia que, como árbitro de las disputas políticas, había adquirido el sector militar. Como fuere, una vez producido el golpe, quedó claro que el ejército había participado institucionalmente como cuerpo y aludiendo a un poder que iba más allá que el de ser mediador de conflictos políticos. No obstante, pese a esa afirmación, el grupo de militares que tomó el poder estaba atravesado por disputas internas que prontamente se hicieron visibles. El general Arturo Rawson había sido designado como sucesor de Castillo, pero a los pocos días fue reemplazado por Pedro Ramírez. Este tampoco logró consolidar demasiado su posición y en marzo de 1944, a meses de producido el golpe, fue desplazado a favor de otro general,
Edelmiro Farrell. El GO y la figura de Perón. En medio de las disputas y enfrentamientos entre diversos agrupamientos militares, el Grupo de Oficiales Unidos, GO, una logia militar que empezó siendo secreta y luego adquirió visibilidad, se proyectaba como el sector más efectivo. Su papel fue clave en el rumbo que tomó el nuevo gobierno militar. Entre los militares del GO se destacó prontamente la figura del coronel Juan Domingo Perón. El GO nucleaba a oficiales jóvenes, la mayoría de rango medio o bajo. Defendían ideas nacionalistas vinculadas a la necesidad de la autonomía industrial del país. Perón había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y agregado militar en Chile, y había realizado cursos diversos en la Italia fascista de Mussolini. Durante la década del 30 participó de distintos espacios políticos y militares. En noviembre de 1943, Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que un mes más tarde pasó a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, una repartición del Estado que hasta ese momento se ocupaba centralmente de datos estadísticos. Desde este organismo, Perón comenzó a construir un vínculo estrecho con los distintos sindicatos, que se tradujo en la promoción y sanción de diversos proyectos referidos a las relaciones laborales. A partir de 1944, a instancias de la gestión de Perón, el gobierno puso en marcha una serie de disposiciones legales que modificarían sustancialmente el mundo del trabajo. Si entre 1941 y 1943 se habían firmado cerca de 400 convenios colectivos de trabajo, entre 1944 y 1945 se firmaron cerca de 700. En estos acuerdos entre las empresas y los trabajadores, el Estado tenía un rol fundamental. Era el que los impulsaba, el que actuaba como mediador y el que se encargaba de que se cumplieran a través de la creación de los tribunales de trabajo. Junto con esto se extendió el régimen jubilatorio y las vacaciones pagas y se sancionó el Estatuto del Perón. El Estatuto del Perón en 1944 sancionó por primera vez derechos para los trabajadores rurales. Pautó salarios, condiciones de trabajo tan básicas como la obligatoriedad del descanso, la higiene y el abrigo en los lugares de alojamiento del trabajador, las vacaciones pagas, la asistencia médica a cargo de los patrones, entre otras. La implementación de algunos de estos proyectos pronto dejó su huella en la experiencia de miles de trabajadores. Por un lado, veían cómo se modificaba positivamente su situación laboral. Por otro, adjudicaban de manera más o menos voluntaria y visible esas mejoras a la política impulsada por Perón. Hacia el 17 de octubre. La figura y el poder de Perón crecían en el gobierno. En 1944 fue designado ministro de Guerra y luego vicepresidente de la Nación. Este mismo crecimiento y el vínculo cada vez más estrecho que tenía con los sindicatos y con los trabajadores comenzaron a generar reacciones por parte de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina y cierto sector militar. A su vez, el tipo de políticas laborales y sociales impulsadas y el activo rol que se le asignaba al Estado reacomodó a la oposición, que comenzó a acusar a Perón de fascista. Esta denuncia, por otro lado, caía justo en el momento en el que en Europa los países aliados avanzaban con sus triunfos frente a los países del eje. En ese sentido, la oposición comenzó a plantear el conflicto con Perón como si se tratara de una más de las batallas que se libraban entre las llamadas democracias y los totalitarismos. En septiembre de 1945, los partidos políticos opositores a Perón
y el gobierno militar realizaron una marcha que reunió a casi 250.000 personas. La movilización reclamaba que el gobierno militar, considerado ilegítimo, entregara el poder a la Corte Suprema de Justicia. Estas presiones se combinaron entonces con las críticas de aquellos militares contrarios a las reformas laborales que se estaban impulsando. A principios de octubre de 1945, en un clima de tensión increyendo, Farrell, ante las presiones de los oficiales de Campo de Mayo, pidió la renuncia de Perón y ordenó su detención y posterior traslado a la isla Martín García. Esa decisión activó y multiplicó la agitación en las fábricas. Perón era el garante de los derechos conseguidos. Su salida del gobierno, impulsada por sectores contrarios a esas reformas, ponía en cuestión que esos derechos se mantuvieran. La CGT convocó un paro para el día 18 de octubre. No obstante, el 17 de octubre, decenas de miles de trabajadores provenientes de los barrios obreros de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires marcharon desde temprano hacia la Plaza de Mayo. La policía intentó levantar el puente Alsina para impedir el avance de los obreros que venían desde el sur, pero fue en vano. Las calles de Buenos Aires se poblaron de trabajadores y trabajadoras y poco a poco la simbólica Plaza de Mayo quedó repleta por una multitud que clamaba por la libertad de Perón y por la defensa de los derechos ya conseguidos. Algunos obreros, cansados por la larga caminata, se sentaron en el borde de la fuente de Plaza de Mayo a refrescarse los pies. Este hecho se convertiría en una imagen que condensaría muchos de los sentidos del 17 de octubre. Para los peronistas fue el modo más claro de manifestar el protagonismo de las clases populares en el escenario político. Para los antiperonistas fue la expresión de la barbarie que agraviaba la histórica Plaza de Mayo. Frente a la multitudinaria movilización, el gobierno militar debió ceder y traer a Perón a la Casa Rosada. Pasadas las 11 de la noche, Perón habló desde el balcón. Reivindicó lo realizado, agradeció la lealtad de los trabajadores y pidió que se desconcentraran en orden. Ante esa situación, Farrell no tuvo otra opción más que llamar a elecciones para febrero de 1946. Los acontecimientos del 17 de octubre de 1945 marcaron concreta y simbólicamente el futuro político del país. Evidenciaron el apoyo y la legitimidad que tenía Perón entre los trabajadores y la capacidad de movilización de los sindicatos. La gente en las calles y en la plaza no era en sí misma una imagen novedosa. Sí lo era quienes daban vida a esa imagen, es decir, miles de trabajadores y trabajadoras movilizados desde los barrios porteños y desde todo el cordón metropolitano. Ellos eran los nuevos actores sociales y políticos que protagonizaron la nueva etapa histórica. Las elecciones de febrero de 1946. La convocatoria de elecciones planteó un nuevo escenario político e impuso una nueva dinámica. Definió actores y alianzas y transparentó en algún sentido las disputas. De un lado, la figura de Perón aglutinó a los sindicatos, a los centros cívicos que se creaban en apoyo de Perón, al recientemente creado Partido Laborista y a la línea Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical. Del otro se reunieron todos los que estaban en contra de Perón. La Unión Democrática, tal el nombre elegido, incluyó a radicales, socialistas, demócratas, progresistas e incluso a los comunistas. Contaron además con el apoyo de diversas entidades patronales y corporativas, como la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, movilizadas fundamentalmente en contra de la política laboral de Perón y de algunos diarios de circulación nacional, como La Prensa, que a diferencia de lo que había sido siempre su línea editorial, llamó abiertamente a votar por la Unión Democrática. En medio de la campaña electoral, el ex embajador de Estados Unidos, Sproul Braden,
impulsó la publicación de un libro llamado El Libro Azul, en el que se acusaba abiertamente a Perón y al gobierno militar de colaborar con los nazis. A los pocos días, el peronismo publicó otro libro, el Libro Azul y Blanco, en el que, en respuesta a esas acusaciones, denunciaba la constante intromisión del Departamento de Estado estadounidense en los asuntos argentinos. Este enfrentamiento quedó resumido también de manera polarizada en la frase Braden o Perón. Las elecciones se realizaron el 24 de febrero de 1946. La fórmula Perón-Quijano se impuso a la de la Unión Democrática, integrada por José Tamborini y Enrique Mosca. En todas las provincias, a excepción de Corrientes, ganó el peronismo. La campaña, la elección y el resultado evidenciaron los cambios que venían ocurriendo. En primer lugar, la disputa política se planteó de manera polarizada. De un lado los sindicatos, del otro las entidades patronales. De un lado Perón, del otro quienes se oponían a Perón. Para unos se trataba de la lucha entre el totalitarismo y la libertad, para otros de la pelea entre la justicia social y los privilegios. En este sentido, se trataba de un conflicto nuevo que oponía a actores nuevos y no dejaba grises entre el peronismo y el antiperonismo. Y aunque de uno y otro lado los apoyos concretos eran heterogéneos, la disputa solo se podía presentar de forma excluyente, o unos u otros. Por eso, también el triunfo de Perón fue algo más que una victoria electoral e incluso se vio como algo más que el triunfo del laborismo como partido. Era Perón, los trabajadores y las ideas de justicia social quienes habían ganado. Y junto a ellos aparecía Evita, figura clave tanto en el vínculo de Perón con los sindicatos como en la incorporación de la mujer a la vida política. María Eva Duarte de Perón, conocida popularmente como Evita, provenía de una familia humilde. Nació en Los Toldos el 7 de mayo de 1919 y vivió su infancia en Junín. Siendo muy joven se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde intentó hacerse un lugar en la radiodifusión y en los espectáculos artísticos. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón durante el Festival de Solidaridad con los damnificados por el terremoto que había azotado a la ciudad de Caucete en San Juan. De allí en más su vocación militante y política se acrecentó y ya no se separó de Perón. La Unión Democrática se agotó con la derrota, por un lado por las tensiones internas de un agrupamiento político que reunía actores tan disímiles y hasta contradictorios, por otro porque cada uno de los partidos que participó de la Unión Democrática también entró en crisis. Dos. La primera presidencia de Perón, 1946-1952. El escenario político. Nuevos ciudadanos y ciudadanas y una nueva constitución. La primera presidencia de Perón transcurrió entre 1946 y 1952. Al asumir, Perón contaba con el importante caudal de votos obtenidos en la elección de febrero. Este apoyo electoral se mantendría a lo largo de todo su gobierno. Por otro lado, durante todos esos años, los partidos de la oposición, si bien en algunos casos cosecharon muchos votos, nunca lograron construir una alternativa con posibilidades reales de ganarle, en las urnas, al peronismo. Luego de asumir la presidencia, Perón decidió la disolución del Partido Laborista y la unificación de todas las agrupaciones políticas que lo habían apoyado. Se creó así, en primer lugar, el Partido Único de la Revolución Nacional. Luego, en 1947, ese partido se convirtió en el Partido Peronista, organizado en tres ramas: la femenina, la masculina y la sindical. En 1949, luego de la sanción de la Ley 13.010, en septiembre de 1947, Eva Perón organizó el Partido Peronista Femenino.
Por otro lado, más allá de los apoyos electorales y partidarios, el principal bastión de apoyo a Perón estuvo en la organización sindical y en las movilizaciones, marchas y concentraciones que poco a poco se convirtieron en parte de un ritual tanto o más importante que las elecciones. Algunas fechas como el 17 de octubre o el 1 de mayo pasaron a ser jornadas de celebración en las cuales se expresaba una vez más el apoyo de los trabajadores a Perón y a su vez el protagonismo que aquellos tenían en la etapa histórica que se vivía. Desde el punto de vista más institucional, durante el primer gobierno de Perón ocurrieron algunos hechos por demás destacados que implicaron básicamente una ampliación de la ciudadanía política, la ley de voto femenino, la ley de voto para los habitantes de los territorios nacionales y finalmente la reforma de la Constitución Nacional. La ampliación de los derechos políticos. Impulsada por socialistas y por grupos de mujeres organizadas, por algunos intelectuales y algunos dirigentes, la lucha por la participación de las mujeres en tanto ciudadanas con derechos políticos figuraba desde tiempo atrás en la agenda de la discusión pública, en la prensa, por ejemplo, y política. No obstante, el resultado siempre había sido negativo. En general, predominaba un discurso que, con distintos argumentos, desde debilidades mentales hasta físicas, y pasando por suponer una minoridad legal al estar casadas y depender del marido o del padre si fueran solteras, colocaba a las mujeres siempre en situación de subordinación con respecto a los varones, lo cual llevaba, en definitiva, a negar su participación política electoral. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón había prestado particular atención a la situación de las mujeres trabajadoras. Por otro lado, la militancia de Evita había interpelado directamente a las mujeres y las había convocado a la participación política. Esto se tradujo poco después, y a instancias también de Evita, en la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto que concedía el voto a las mujeres. Luego del correspondiente debate parlamentario, en septiembre de 1947 se votó la Ley de Sufragio Femenino. Las mujeres argentinas pasaban a tener los mismos derechos y obligaciones políticas, excepto el servicio militar, que tenían los varones. En 1949 se creó el Partido Peronista Femenino, PPF, y en las elecciones de 1951 las mujeres votaron por primera vez. Por otro lado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso otro proyecto que otorgaba el voto a los habitantes de los territorios nacionales, los cuales habían sido transformados en provincias. Los territorios nacionales adquirieron el rango de provincia en distintos momentos del gobierno peronista. En 1951 La Pampa y Chaco. Luego en 1953 fue el turno de Misiones y finalmente en 1955 los territorios de Neuquén, Río Negro, Formosa, Chubut y Santa Cruz también se convirtieron en provincias argentinas. La ley de voto femenino y la del voto a los habitantes de las flamantes provincias significó una clara ampliación de la ciudadanía política, en tanto el número de quienes podían votar pasó de 3.800.000 en 1948 a 8.630.000 en 1951. El rol de las mujeres, entre cambios y continuidades. Durante los años peronistas existía una división de roles entre la mujer que se dedicaba al cuidado de la casa y los niños y el hombre que con su trabajo demostraba la capacidad de mantener por sí mismo su hogar. En este contexto, una sombra de inmoralidad caía sobre las mujeres que trabajaban fuera de su casa. Por eso, para responder a las acusaciones que podían caer sobre las mujeres que se dedicaran a la política, desde el PPF se fue elaborando un discurso según el cual existía continuidad entre las tareas consideradas propias de las mujeres y el mundo político. En las unidades básicas creadas por el PPF se llevaron a cabo tareas que les servían a las mujeres para reafirmarse en su condición de amas de casa.
Esto era así para impedir que las mujeres fueran tachadas de livianas al estar perdiendo el tiempo fuera de sus casas en tareas improductivas e impropias. Otras de las funciones de las unidades básicas en particular y del PPF en general era el desarrollo de la acción social. Se sostenía que la acción social no era política y que la concebía como una actividad que poseía continuidad con las tareas realizadas dentro del hogar. Era una manera de ampliar el instinto maternal, intentando ayudar y solucionar problemas del prójimo como si fueran problemas hogareños. Tanto a través de la implementación de la capacitación como de la ayuda social, se intentaba remarcar que la acción política no significaba cambiar, sino al contrario, reafirmar las actitudes, sentimientos y valores considerados propios de las mujeres. Sin embargo, lo que sí cambió fue el papel asignado a las mujeres en el nuevo perfil de sociedad que pretendía crear el peronismo. El hecho de ser convocadas a tener una participación activa en la esfera pública, aunque invocando una continuidad que suponía en el accionar político una prolongación de los deberes femeninos al interior del hogar, implicaba de alguna manera una ruptura con su rol tradicional. Prueba de esto es que los mandatos de género no siempre prevalecieron sobre los intereses de partido. Durante la campaña electoral de 1951, las mujeres fueron agentes de propaganda contraviniendo sus propias obligaciones como mujeres madres. La cantidad de horas destinada a la actividad política en época de elecciones, las sedes partidarias estaban abiertas hasta las 22 horas, incluso los días domingo y un mes antes hasta las 24 horas, o los viajes para participar en manifestaciones en Buenos Aires o en el interior de las provincias las alejaba de sus hogares. La actividad política era considerada elogiable en un hombre, pero peligrosa para una mujer. Las mujeres que hacían política eran, por lo tanto, vistas como con sospecha, y para evitar este tipo de prejuicios, la participación de los hombres estaba prohibida en el PPF. En las unidades básicas no podían entrar ni maridos, ni novios, ni amigos, ni médicos, ni policías. Asimismo, luego de que en las elecciones de 1952 fueran elegidas representantes mujeres peronistas, Eva Perón les pedía moderación al vestirse, ni escotes, ni colorinches, nada raro. Les sugería que utilizaran trajes sastre y les prohibía nombrar secretarios o colaboradores hombres para preservarlas de habladurías. El Congreso tampoco fue el mismo. Los hombres debían cuidar su vocabulario y cuando decían alguna cosa que pudiera molestar a la sensibilidad femenina aclaraban, con perdón de la señora tal. La reforma constitucional. El otro gran acontecimiento institucional del primer gobierno de Perón fue la reforma de la Constitución Nacional. Si bien la oposición acusó a Perón de instrumentar esta reforma con el único objetivo de lograr su reelección, lo cierto es que el nuevo texto constitucional plasmó con fuerza de ley ciertos principios políticos fundamentales. La voluntad de tener una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Junto a estas declaraciones se establecía la propiedad estatal de los recursos mineros y energéticos, de los servicios públicos y una serie de derechos para el trabajador, la niñez y la ancianidad. Derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y vivienda dignas, al esparcimiento, la seguridad social y la salud. La reelección. La reforma constitucional habilitaba una segunda presidencia de Perón. Durante 1951 se discutió sobre quién sería su vicepresidente. La CGT había decidido que ese lugar le correspondía a Evita, y así lo proclamó en el Cabildo Abierto del Justicialismo, realizado el 22 de agosto de 1951. Pero otros sectores políticos, incluso los militares que apoyaban a Perón, se oponían totalmente y terminaron ganando la pulseada. Pese a la multitudinaria movilización de ese cabildo, las pancartas que la reclamaban como vicepresidenta y la presión misma de la CGT
A fines de agosto, Evita renunció a la candidatura. Perón seguía acompañado por Quijano. Las elecciones de noviembre de 1951 dieron una nueva victoria al peronismo, con más del 60% de los votos frente a la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Perón asumió su segundo mandato el 4 de junio de 1952. La economía. El primer plan quinquenal. El fin de la Segunda Guerra Mundial planteó un escenario nuevo para la Argentina, condicionado en parte por los cambios de la economía, pero también por las redefiniciones en cuanto al rol que debía jugar el Estado. Por un lado, las políticas de intervención estatal que la mayoría de los estados de Occidente habían implementado durante la década del 30, a consecuencia de la crisis desatada en esos años, fueron reforzadas durante la época de la guerra. Más allá de las inversiones que los propios estados hicieron para rearmarse, también comenzó a evidenciarse una participación estatal mucho más activa en el terreno de las políticas sociales. Frente a la polarización política que quedaba planteada, la opción de un Estado que interviniera dando respuesta a las demandas sociales era un modo de contrarrestar el avance de los movimientos vinculados con el comunismo. Por otro lado, si bien la Argentina no abandonaba su modelo agroexportador, la experiencia del proceso de sustitución de importaciones de los años 30 había dejado un sector industrial ampliado y cuyo crecimiento iba de la mano de la extensión también de un mercado interno. Esas claves constituyen en algún sentido las bases a partir de las cuales el peronismo delineó su política económica, presentada en 1947 a través del primer plan quinquenal. Ya la idea de planificación era síntoma de los nuevos aires políticos y económicos que corrían en el mundo. A su vez, el plazo de 5 años daba cuenta también de que se aspiraba a proyectar la economía por un periodo relativamente importante. En sí mismo, el plan contenía una serie de instrumentos legales que le permitían a Perón desarrollar y alcanzar determinadas metas. Nacionalizar los servicios públicos, las fuentes de energía, fomentar la industria liviana y el mercado interno a partir de la redistribución de la riqueza a favor de los trabajadores. Si bien desde mediados de la década del 30 el motor del crecimiento económico se centraba cada vez más en las incipientes industrias y el mercado interno, todavía el sector primario tenía un rol fundamental y era considerado por muchos economistas como el eje de la economía del país. De hecho, hasta el momento no se había aplicado ninguna política gubernamental sistemática destinada a promover la expansión del mercado interno y acelerar la industrialización. Allí radica una de las principales innovaciones del peronismo en materia económica, en la voluntad del Estado de participar activamente en la planificación económica a favor del desarrollo industrial y el mercado interno. Este plan venía a dar continuidad a algunas de las políticas ya planteadas en el periodo 1943-1946. Antes de asumir, Perón había conseguido, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central y del sistema financiero y la creación del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, IAPI, un organismo nacional que intervenía en el comercio exterior. Esto significaba que era el Estado el que compraba la totalidad de las cosechas a los productores, grandes o pequeños, y las vendía al exterior. La diferencia que podía obtener era reinvertida en la industria. En otras palabras, era un modo de producir una transferencia de recursos del agro a la industria. Otra reforma institucional llevada a cabo por el gobierno militar fue la sanción del primer régimen de promoción industrial del país, mediante el decreto 14.630/44, la organización del Banco de Crédito Industrial y de la Secretaría de Industria y Comercio. Estas medidas estaban pensadas para promover las inversiones industriales e incluso permitían declarar una industria
de interés nacional por un periodo de 2 a 5 años. Una vez ungido democráticamente en el cargo presidencial, Perón retomó estas políticas económicas y amplió su alcance. El banco implementó nuevos planes de crédito, por ejemplo, y la Secretaría se convirtió en Ministerio de Industria, adquiriendo así mayores poderes e incluso haciéndose cargo de varias empresas estatales. Como parte de las medidas impulsadas por el Plan Quinquenal, se nacionalizaron varias empresas de servicios que estaban en manos del capital privado, como la Unión Telefónica, las empresas de gas y los ferrocarriles. Los recursos del subsuelo fueron declarados patrimonio del Estado y se dio un nuevo impulso a yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, la empresa estatal de petróleo. La expansión de la flota mercante del Estado permitió transportar los productos que se exportaban en barcos argentinos, lo que significó también un importante beneficio económico al reducir el costo de los fletes y seguros. En esencia, el Plan Quinquenal apuntó a dos tipos de industria. Por un lado, buscó la protección de las industrias manufactureras existentes, en particular las ramas metalúrgicas y textiles. En segunda instancia, favoreció el desarrollo de nuevas industrias como la de la producción de laminados, acero y algunos productos químicos. Si bien el mayor énfasis se puso en la industria liviana, también poco a poco se empezó a invertir en otros proyectos industriales de mayor complejidad, como la fabricación de autos, aviones, herramientas. En Zapla, Jujuy, se inició la construcción de un alto horno para la producción de acero. Por otro lado, los salarios de los trabajadores fueron en aumento, en parte porque hubo una política concreta para incrementarlos y en parte como resultado de otras políticas de control de precios y de los costos de los alquileres. Entre 1945 y 1948, el incremento de los salarios fue de un 50%. Esto a su vez permitía seguir alentando la demanda de determinados bienes y sostener el crecimiento del mercado interno. La política exterior del peronismo. El peronismo asumió su gobierno en un contexto mundial marcado por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del conflicto entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese conflicto dividió al mundo en dos bloques antagónicos que se disputaban el poder mundial. De un lado estaba el bloque capitalista con el liderazgo de los Estados Unidos y teniendo como aliados a los países de Europa Occidental. Del otro lado estaba el bloque comunista, con la Unión Soviética a la cabeza junto con los países de Europa Oriental. Cada bloque representaba un modelo de organización política, social y económicamente distinto que pugnaba por imponerse al otro. Esa disputa, que se prolongó por décadas, se conoció como Guerra Fría. Frente a este contexto, el peronismo buscó sentar su posición internacional en lo que llamó la tercera posición, equidistante en principio tanto de la política de Estados Unidos como también de la Unión Soviética. No obstante, la Argentina mantuvo relaciones con todos los países del mundo, dentro de un marco de respeto mutuo. Incluso a partir de 1947 estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, inexistentes hasta entonces. La Argentina también fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, fundado en 1948. Por otro lado, el peronismo desplegó también estrechos vínculos diplomáticos con los países de Latinoamérica a través de la firma de diversos tratados de integración con Brasil, Chile y Paraguay. Tres. La segunda presidencia de Perón. Contramarchas económicas y políticas. El año 1952 constituye un año bisagra para el periodo peronista. Se inicia la segunda presidencia de Perón y junto con ella comienza una crisis económica que se combinó con una mayor tensión en la vida política, agravada sin dudas
por la muerte de Evita el 26 de julio de ese año. Nueva coyuntura y segundo plan quinquenal. Ya desde 1951 la economía había comenzado a mostrar algunos síntomas de crisis. Las exportaciones comenzaron a caer, en parte a causa de un cambio en la coyuntura internacional y en parte debido a que los grandes productores afectados por sus ganancias por las políticas del IAPI redujeron la superficie sembrada, por ende de la producción y por ende de los saldos exportables. A su vez, en la medida en que los salarios se mantenían altos, el mercado interno también seguía presionando y demandando productos agrarios para su consumo interno. Una fuerte sequía terminó de complicar la situación de la producción agraria. Este retraimiento de las exportaciones afectaba consecuentemente la capacidad de importación de determinados bienes que se utilizaban para la producción industrial, por ejemplo algunos combustibles, con lo cual las consecuencias pronto se comenzaron a sentir también en la industria. A fines de 1952, Perón presentó el segundo Plan Quinquenal, un nuevo programa que, al tiempo que trataba de corregir los problemas, apuntaba además a promover el desarrollo de la industria pesada, la siderurgia, la maquinaria y la petroquímica. Además, el plan preveía una serie de acuerdos con sectores del capital extranjero, entre ellos la firma de un contrato con Standard Oil para la explotación petrolera y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estas últimas medidas fueron algunos de los puntos que comenzaron a ser más duramente criticados por la oposición. Aun con matices y contradicciones, la aplicación de algunas de las medidas del segundo plan quinquenal buscaba dar respuesta a las dificultades que venía experimentando la economía. Mayores inversiones, sobre todo en la industria pesada, para lograr un autoabastecimiento completo. No obstante, el plan tenía un límite difícil de superar. En tanto, para promover ese tipo de industrias, el Estado debía reorientar esfuerzos y recursos desde la industria liviana a la pesada, a su vez sin comprometer al mercado interno que se mantenía en expansión, en tanto los salarios también continuaban una curva relativamente ascendente. Como fuere, la economía se mantuvo con un ritmo de relativo crecimiento hasta 1955, y pese a las denuncias de la oposición y cierto malestar general, ese año el golpe terminaría con un crecimiento de la economía del 7%. En ese sentido, la tormenta política que terminó con el gobierno de Perón tenía pocas causas económicas. Hacia 1954, si bien la crisis económica comenzaba a superarse, la crisis política se intensificó. Entre los sectores de la oposición se encontraban los grupos de poder económico que se oponían a la política social y económica que desarrollaba el peronismo, los partidos políticos que no coincidían con algunas políticas del peronismo y un arco variopinto que acusaba a Perón de autoritario y antidemocrático. El escenario político. Entre la muerte de Evita y el agravamiento del conflicto entre peronismo y antiperonismo. A poco de iniciarse la segunda presidencia, la muerte de Evita conmocionó al escenario político y social. Su figura era clave por el contacto directo y constante que tenía con los sindicatos, y más aún por la política social desplegada desde la Fundación Eva Perón. Ella era además quien seguía encarnando el activismo y la militancia propios de los primeros años del gobierno peronista. Perón perdía no solo a su compañera, sino a una figura clave en su entorno político. Por otra parte, las manifestaciones de dolor llenaron las calles por varios días, dando cuenta del enorme cariño y apoyo que los trabajadores sentían por Perón y por Evita. Evita murió a los 33 años, el 26 de julio de 1952, como consecuencia de un cáncer. Aún enferma, no dejó de atender sus tareas en la fundación que dirigía ni de acompañar a Perón en su gobierno.
Su figura y su legado se convirtieron en uno de los íconos más poderosos del peronismo y en el modelo de militancia para muchos jóvenes. Por parte del gobierno hubo un avance cada vez más decidido por peronizar las estructuras estatales. Los principios del peronismo fueron declarados por el Congreso Doctrina Nacional. Diversos libros que contenían menciones específicas a Perón y a Evita se convirtieron en lectura obligatoria en las escuelas y fue también obligatorio que para el ingreso a la universidad se realizara un curso de formación política. Junto con estas medidas también se expropiaron diarios y otros medios de comunicación y se practicó la censura. La oposición seguía denunciando y reaccionando frente a cada embestida del gobierno, pero no encontraba ningún eje aglutinante que la organizara. El motivo llegó finalmente a partir de 1954, cuando se desató un fuerte enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno. Una sucesión de conflictos tensaron las relaciones. El gobierno retiró los subsidios estatales a los colegios religiosos, cerró publicaciones católicas y suprimió la educación religiosa en las escuelas públicas. Mientras tanto, el Congreso sancionaba la ley de divorcio y se preparaba una nueva reforma constitucional que establecía una clara separación entre la Iglesia y el Estado. El resto de los actores de la oposición se fue sumando con mayor o menor convicción y coincidencia a la posición de la Iglesia, más aún cuando a fines de diciembre una procesión en ocasión del Día de la Virgen, pese a haber sido prohibida por el gobierno, se convirtió en una movilización masiva. En junio de 1955, la procesión de Corpus Christi reunió finalmente a todos los opositores a Perón. Junto a los católicos marcharon los socialistas y los comunistas, partidos con poca o nula relación con la Iglesia, radicales, conservadores, nacionalistas, católicos, etc. El golpe de septiembre de 1955. El fin del gobierno peronista. Ese cuadro fue el trasfondo del intento de golpe de Estado ocurrido el 16 de junio de 1955. Ese día la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo con la intención de asesinar a Perón. El movimiento contaba con apoyos diversos, civiles, militares y también religiosos. Los objetivos del golpe no se cumplieron, pero el bombardeo dejó como resultado la muerte de más de 300 personas y muchos más heridos. En medio de esa tragedia, la respuesta no se hizo esperar y grupos armados que apoyaban al gobierno quemaron las principales iglesias de la capital y el conflicto se profundizó aún más. Los posteriores intentos del gobierno por apaciguar los enfrentamientos se frustraron uno tras otro. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, estalló una rebelión militar en Córdoba, que luego se extendió a otras bases militares y que contó también con el apoyo de la Marina. Parte de las fuerzas militares seguían siendo leales a Perón y se organizaron para reprimir el levantamiento, pero la amenaza de un nuevo bombardeo a Buenos Aires e incluso a los depósitos de gas de Mar del Plata obligó a una retirada. Perón sabía que si decidía resistir la guerra civil era inevitable, por lo cual presentó su renuncia. No obstante, ya nadie pudo evitar la violencia posterior. ¡4! La democratización del bienestar. Más allá de los acontecimientos políticos, marcados por los conflictos, la tensión y en gran parte la violencia, y las marchas y contramarchas de la economía, los años del gobierno peronista están marcados por una experiencia clave: la extensión del bienestar social. A través de la iniciativa del Estado y a partir de la acción de la Fundación Eva Perón, las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares se transformaron de manera decisiva. A continuación se detallan algunas de esas políticas, las cuales se desplegaron tanto en la primera como en la segunda presidencia. Nuevos consumidores.
En primer lugar, la mejora en los salarios reales implicó una redistribución general de la riqueza, de acuerdo, por cierto, a la situación previa de cada uno de los sectores trabajadores, y esto a su vez proyectó hacia el mercado la posibilidad de más consumidores. En efecto, el aumento de salarios combinado con las mejores condiciones laborales significó que cada vez más familias tuvieron acceso a bienes antes restringidos solo a determinado sector. Más y mejores alimentos, vestimenta, electrodomésticos e incluso el acceso a un mercado de espectáculos y entretenimientos. Esta situación más holgada de los trabajadores también repercutió en el acceso a la vivienda. Por un lado, el congelamiento de los alquileres permitió también mejorar los salarios reales, en tanto el gasto del alquiler se mantenía fijo. Por otro lado, la oferta de créditos a baja tasa y las nuevas construcciones encaradas por el propio Estado crearon una oferta accesible de viviendas para los trabajadores. Políticas públicas. Salud y educación. La escolarización primaria creció estimulada por el Estado y apoyada en la construcción de nuevos edificios. Este crecimiento significó consecuentemente una disminución de las tasas de analfabetismo. Por otro lado, la educación pública secundaria, a la que en general solo accedían los hijos de la clase media, pues estaba arancelada, comenzó a partir de 1950 a ser gratuita, lo cual motivó un notable incremento de la matrícula, al incorporarse estudiantes provenientes de familias trabajadoras. También aumentó el número de estudiantes universitarios en las 6 universidades nacionales existentes, a partir de un decreto de 1950 que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, hasta entonces también arancelada. En 1952 se creó la Universidad Obrera Nacional, una institución que buscaba no solo abrir más espacios de formación para los sectores populares, sino además formar técnicos y profesionales que pudieran trabajar en las industrias que se querían promover. Después del golpe de 1955, la Universidad Obrera Nacional se convirtió en la Universidad Tecnológica Nacional. En 1949 se creó un Ministerio de Educación y se aumentaron cada año las partidas presupuestarias destinadas a esta área. La salud también recibió una particular atención por parte del Estado peronista. En 1949 la Secretaría de Salud se transformó en ministerio. Desde allí el doctor Ramón Carrillo impulsó campañas nacionales de vacunación y de prevención y lucha contra diversas enfermedades. Junto con estas acciones también se aumentaron los presupuestos destinados a la salud pública. Se construyeron nuevos hospitales, se mejoraron instalaciones, se aumentó la cantidad de camas y salas para atender pacientes, etc. La Fundación Eva Perón construyó policlínicos en el GBA, Avellaneda, Ezeiza, Lanús y San Martín, y proyectó otros en ciudades del interior del país. Turismo social. También en este caso la mejora de los salarios combinada con las mejores condiciones laborales, vacaciones pagas, estimularon el crecimiento del turismo para los trabajadores, una actividad que ya venía en alza desde los años 30. Para responder y estimular a este movimiento turístico, el gobierno construyó hoteles y colonias de vacaciones en determinados centros turísticos, en el embalse de Río Tercero en Córdoba, en Chapalmalal, en cercanías de Mar del Plata. Según diversos estudios, en el verano de 1930 habían arribado a Mar del Plata unos 65.000 turistas. En 1940 llegaron 380.000. Y en 1955 los veraneantes fueron cerca de 1,5 millones. La obra pública. Las obras públicas también tuvieron un papel muy importante en el periodo peronista. Durante la primera presidencia de Perón fue designado ministro de Obras Públicas el general e ingeniero civil Juan Pistarini, quien realizó a través de su Ministerio de Obras Públicas una importante cantidad de obras, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Fue también el ministerio de Pistarini el que se ocupó de la construcción de los barrios, las escuelas, los hogares escuela, los hogares de ancianos, los hospitales y los complejos de turismo. Políticas culturales. Tanto desde las diversas reparticiones del Estado vinculadas con el mundo de la cultura, como a través de nuevos proyectos, el gobierno peronista buscó delinear una política cultural con perfil propio. Básicamente se trataba, como en otros casos, de poner a disposición de públicos cada vez más amplios los productos y prácticas culturales antes restringidos solo a determinados sectores. Se organizaron viajes por el interior para difundir las producciones culturales y paisajísticas de las provincias. Se estipuló que la mitad de la música difundida por las radios debía ser de producción nacional. Se crearon orquestas sinfónicas, una de jurisdicción nacional, otra en la ciudad de Buenos Aires, otra dependiente de la radio del Estado y otra de carácter juvenil. El Teatro Colón organizó funciones gratuitas de música clásica para los sindicatos y para el público convocado por la Fundación EVA Perón. La Comisión de Bibliotecas Populares se ocupó de llevar adelante diversos programas de prácticas de arte para niños de hogares populares. Por otro lado, a partir de 1950, el campo de la cultura y el de los medios de comunicación quedaron cada vez más tensionados y polarizados, a medida que los conflictos entre peronistas y antiperonistas se profundizaban. En ese contexto, el gobierno, a través de la Subsecretaría de Informaciones creada por el gobierno militar de 1943, ejerció un férreo control y censura sobre intelectuales, artistas y medios opositores. La Fundación Eva Perón. Durante la primera presidencia de Perón, Eva creó una fundación que llevaría su nombre. Su objetivo era claro, una intervención y una ayuda directa para los sectores más pobres. La fundación se ocupaba de actividades muy distintas, pero todas vinculadas con la ayuda, desde distribución de ropa, alimentos, libros, hasta máquinas de coser y juguetes. Pero también llevó adelante la construcción de policlínicos, hogares de ancianos, hogares escuela, hogares de tránsito para mujeres, escuelas, etc. Si bien se cuestionaba que recibía cuantiosos fondos del Estado, el trabajo realizado por la Fundación fue clave en términos del desarrollo de la política social. Selección de fuentes y actividades sugeridas. 1. Selección de documentos del peronismo. A. Juan Perón. Discurso pronunciado el 17 de octubre de 1945. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificaba mis horas de día y de noche habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como siempre ciudadano, mezclarme en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente en mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. En ese instante alguien cerca del balcón le gritó, «Un abrazo para la vieja». Perón le respondió, «Que sea esta unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea una unidad, sino para que también sepa dignamente defenderla». Preguntan ustedes dónde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría 1000 veces por ustedes. No quiero terminar sin lanzar mi recuerdo cariñoso y fraternal a nuestros hermanos del interior, que se mueven y palpitan al unísono con nuestros corazones desde todas las extensiones de la patria. Y ahora llega la hora, como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que fue y seguirá luchando al lado vuestro para ver coronada esa era que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Actividades. ¿Qué tipo de relación se plantea entre Perón y los trabajadores? B. Discurso pronunciado por Evita en el año 1946, previo a la sanción de la ley número
13.010, de 1947. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El voto femenino será la primera apelación y la última. No es solo necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa elección. En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país al velar por su familia. Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor. Actividades. ¿Qué rol político se le asigna a la mujer? ¿Cuál es el argumento para justificar su derecho al sufragio? P. Selección de artículos de la Constitución de 1949. Artículo número 37. El derecho de trabajar debe ser protegido por toda la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite. Artículo número 40. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo son de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescindibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. Actividades. ¿Qué reflexión te sugieren estos dos artículos de la Constitución de 1949? ¿Qué posicionamiento del Estado implican? ¿Qué tipo de derechos se sancionan? 2. El peronismo en los medios de comunicación. Mordisquito Discépolo Enrique Santos Monólogos en la radio en 1951. Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva. Y entonces, en vez de dar las gracias por el sobre todo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado, pero con el sobre todo te quedaste. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestás. ¿Y por qué protestás? Ah, no hay té de Ceilán. Eso es tremendo. Mira qué problema. Leche hay, leche sobra. Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Pero no hay té de Ceilán, y según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora te planteas un problema de Estado porque no hay té de Ceilán. Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero no hay té de Ceilán. Para entrar en un movimiento de recuperación como este al que estamos asistiendo, han tenido que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas, algunas monumentales, otras llenas de amor o de ingenio, todas asombrosas. El país empezó a caminar de otra manera, sin que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una cuerda. El país se estructuró durante la marcha misma. El país remueve sus cimientos y rehace su historia.
Pero claro, vos estás preocupado, y yo lo comprendo, porque no hay té de Ceilán. Ah, ni queso, no hay queso. Mira qué problema. ¿Me vas a decir a mí que no es un problema? Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez. Y vos no decías ni medio. Vos no protestabas nunca. Vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganas bien, ahora estás protegido vos y tus hijos y tus padres. Sí, pero tenés razón. No hay queso. Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres. Sí, pero claro, no hay queso. Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso. Sería un problema para que sería un problema para que se preocupase la vaca y no vos. Pero te preocupas vos. Mira, la tuya es la preocupación del resentido que no puede perdonarle la patria a los salvadores. Para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y que vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes de este momento de lucha y de felicidad. Porque vos estás ganando una guerra. Y la estás ganando mientras vas al cine, comes 4 veces al día y sentís el ruido alegre y rendidor que es el metabolismo de todos los tuyos. Porque es la primera vez que la guerra la hacen 50 personas mientras 16 millones duermen tranquilas porque tienen trabajo y encuentran respeto. Cuando las colas se formaban no para tomar un ómnibus o comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro como ahora, sino para 20 pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular, o un empleo en una agencia de colocación que nunca lo daban. Entonces vos veías pasar el desfile de los desesperados y no se te movía ni un pelo, no. Es ahora cuando te paras a mirar al desfile de tus hermanos que se ríen, que están contentos. Pero, es, pero eso no te alegra porque para que ellos alcanzaran esa felicidad ha sido necesario que escasease el queso. No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes y que esos problemas los hayan resuelto personas. Vos seguís con el problema chiquito. Vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha. Vos, el mismo que está preocupado porque no puede tomarte de Ceilán, y durante toda tu vida tomaste mate. ¿Y a quién se la querés contar? ¿A mí, que tengo esta memoria de elefante? No, a mí no me vas a contar. Actividades. ¿Con quién está discutiendo Discépolo? ¿Qué cuestiones de la política y la gestión del peronismo son relevadas en este monólogo? ¿Por qué te parece que el autor utiliza un sentido irónico para dar esta discusión política? Fin.